Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy Bien, bien. todo bien. Bien, Qué muchas bueno. gracias. Espero que el curso no se les haya estado haciendo pesado. El tema que vamos a revisar hoy pertenece a la unidad 5, que es instrumentos de evaluación de la formación de conceptos y del razonamiento. Es la unidad, pero específicamente aquí vamos a ver nada más algunos conceptos básicos sobre razonamiento. Entonces, empezamos. Por favor, cualquier duda que tengan, alzan la mano o también si quieren abrir micrófono, me pueden interrumpir en cualquier momento. Les digo, si no hacen manita y ya, o escriben en el chat, ¿verdad? También es otra opción. Bueno, entonces empezamos. Eh, entonces, bueno, definiciones preliminares, pues el paso número 1 es entender qué es el razonamiento, ¿no? O qué entendemos por razonamiento. Entonces, razonamiento se define como el proceso de hacer una inferencia. Y bueno, ahora vamos a ir desglosando así todos los componentes de estas definiciones, ¿no? ¿Qué es una inferencia? Bueno, una inferencia es el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como punto inicial del proceso. A ver, entonces, inferencia es el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma. ¿Qué es un proceso y qué es una proposición? Vamos a definir eso. Un proceso, bueno, en psicología un proceso se entiende como una operación específica realizada sobre representaciones mentales, lo cual nos lleva a producir nuevas representaciones. O sea, bueno, la idea en psicología pues es que tenemos nuestras ideas de las cosas del mundo son representaciones mentales, ¿no? Entonces los procesos mentales hacen cosas, operan con ciertas cosas que son las representaciones mentales, ¿no? Y al hacer estas operaciones, transforman esas representaciones mentales en otras representaciones mentales o también puede ser o producen ciertas salidas, ¿no? Que en este caso las salidas, o lo que resulta de un proceso mental es, podría ser una acción, ¿no? Este, bueno, ahora una proposición es una oración declarativa que expresa un hecho en el mundo y que es por lo tanto susceptible de ser verdadera o falsa. Entonces, pues una interrogación o una exclamación, una oración exclamativa, pues no es una proposición, ¿no? Para que sea proposición tiene que ser oración declarativa que exprese un hecho en el mundo y de la que podamos decir que o es verdadera o es falsa, ¿no? Entonces, si yo les digo la luna es el satélite natural de la Tierra, bueno, eso declara un hecho en el mundo y yo puedo decir verdadero o falso, ¿no? Eh, si yo nada más les dijera la luna, pues eso no expresa ningún hecho en el mundo, ¿no? Porque yo no puedo decir la luna es verdadero o es falso. Pues es que no estoy declarando nada acerca de la luna, ¿no? Entonces, digamos, la idea es aquí para hacer inferencias necesitamos proposiciones, oraciones declarativas, que digamos se representan en nuestras mentes y lo que generamos después es, o transformando a través de estas operaciones nuestras representaciones mentales de entrada, generamos como salida otras representaciones mentales, ¿no? Entonces aquí, bueno, en este esquemita lo pueden ver, ¿no? Entonces en psicología tenemos así como este modelitos de que, bueno, tenemos una entrada, input, de entrada de información, o sea, es la información sensorial. Tenemos, bueno, aquí puse P1, P2, como representando proposiciones. O sea, supongamos que yo escucho a alguien declarar esas oraciones o las leo, ¿no? Entra cierta información sobre ciertas proposiciones. Aquí se da el proceso de inferencia, que esto sería como la dentro de nuestra cabeza, eh, la mente, los procesos mentales y resultado se genera otra proposición, ¿no? Eso es lo que resulta del proceso de inferencia. Bueno, bueno, entonces, quería regresarme, perdón, antes de esto. Entonces, nada más repaso otra vez la noción de qué es un razonamiento. Un razonamiento es el proceso de hacer una inferencia y una inferencia es el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más
proposiciones aceptadas como punto inicial del proceso. Ahorita nos va a hacer más sentido esa definición. Ahora, un razonamiento es un proceso mental que ocurre en nuestra cabeza, ¿no? Entonces es algo que no se puede ver. Pero en el lenguaje nosotros expresamos los razonamientos a través de argumentos, ¿no? Digamos, el argumento ya es algo escrito que ya está fuera de la cabeza, ya lo podemos ver. Entonces, bueno, ¿cómo se define un argumento? Pues es como un conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue a partir de otras, las cuales pretenden apoyar o fundamentar su verdad. Y bueno, esto les va a quedar más claro con este ejemplo, ¿no? Este es un argumento que es, digamos, la expresión de un razonamiento, pero aquí ya lo tenemos por escrito, ya fuera de la cabeza. Y entonces tenemos un conjunto de oraciones. Pueden ver aquí tenemos 3 oraciones, de las cuales se dice que una se sigue de las otras, o sea, la una que se sigue de las otras es esta, que está abajo de esta rayita y que llamamos conclusión. Esta es la una que se sigue de las otras y las otras oraciones que tenemos dentro de un argumento son estas que llamamos premisas, ¿no? Entonces, bueno, repito otra vez la idea de que es un argumento, un conjunto de oraciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras, estas dos, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad. Entonces, la idea es que estas pretenden apoyar o fundamentar la verdad de esta. Ajá. Y a esta les llamamos premisas y a esta le llamamos conclusión y la dividimos con esta rayita, ¿no? Es como la manera en que se expresa un argumento. Bueno, aquí hay 2 premisas, pero en un argumento puede haber 3, 4, 5, 10, una sola premisa, ¿no? Las premisas pueden ser muchas, la conclusión sí es una sola conclusión, ¿no? Una sola oración. Bueno, entonces esto es una inferencia, ¿no? O sea, es este proceso por el cual, digamos, a partir de esta información, llegamos a establecer que esta otra cosa que se declara aquí es el caso. Bueno, ahora, aquí le estoy poniendo un ejemplo de un argumento, pues si leemos lo que dicen las premisas, la Tierra es un planeta habitado, el Everest es la montaña más alta del mundo. Por lo tanto, esto se puede leer también como por lo tanto, que es una expresión que introduce la conclusión o lo que sigue, dado esto, ¿no? O dado esto, por lo tanto, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ustedes dirían, pues ahí qué argumento hay, ¿no? Ahí no hay ningún argumento. ¿Por qué? Porque no hay ninguna relación entre lo que dicen las premisas y lo que dice la conclusión, ¿no? Entonces la idea es que la función de las premisas es sustentar la verdad de la conclusión. O sea, dar razones para pensar que la conclusión es verdadera. Y bueno, aquí no tiene nada que ver las premisas con la conclusión, ¿no? Entonces, esto no es un argumento para nada. O sea, no hay la idea es que para tener un argumento tiene que haber alguna relación evidencial, vamos a decirlo así, entre premisas y conclusión. En el sentido de que las premisas son evidencia para creer o evidencia a favor de la conclusión. Ok. Bueno, hasta lo que acabamos de ver, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ok, qué bueno. Bueno, ahora, en general, hay 2 tipos de razonamiento nada más, que es la deducción y la inducción. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Primero quiero aclarar o descartar esta concepción errónea que hay acerca de la diferencia entre deducción e inducción, porque esto es una concepción que con mucha regularidad, muy comúnmente se las enseñan en las escuelas. Si ustedes llevaron en la prepa algo de lógica, a lo mejor alguien les explicó esta distinción entre deducción e inducción, ¿no? No sé, pero se les suele decir que un argumento deductivo es aquel que va desde enunciados generales a un enunciado particular, o dicho de manera breve, aquel que va de lo general a lo particular, y que un argumento inductivo es aquel que va desde enunciados particulares a un enunciado general. No sé si alguna vez se habían oído esta definición de deducción e inducción.
Pero A bueno, mí sí me la enseñaron así, exactamente. ¿así? Sí, igual. A mí también. Bueno, aquí tenemos unos contraejemplos a esa visión. O sea, lo que quiero es que vean que no tiene sentido a distinguir, o que esa no es lo que realmente distingue a la inducción de la deducción. Y aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver un primer argumento. Aquí están dos premisas y conclusión, ¿no? Las premisas que dicen: Pedro es un profesor de lógica y Pedro es calvo. De ahí se sigue que todo aquel que conozca a todos los profesores de lógica conoce algún calvo. Bueno, este es un argumento deductivo y si ustedes ven, va de lo particular a lo general, justamente al contrario de lo que dice esta definición, ¿no? Aquí dice que un argumento deductivo va de lo general a lo particular. Y aquí vemos un argumento deductivo que va al revés de lo particular a lo general, ¿no? Y aquí también tenemos otro contraejemplo en este argumento. La premisa es una única premisa que dice: todas las esmeraldas previamente encontradas han sido verdes. Por lo tanto, de ahí se sigue que la próxima esmeralda que se encuentre será verde. Entonces, si se fijan, el enunciado que constituye la premisa es un enunciado general y la conclusión es un enunciado particular, ¿no? Que habla de un evento particular. Entonces va de lo general a lo particular, justamente al revés, justamente como esta definición o concepción errónea nos dice que son los argumentos deductivos. O sea, según esta concepción errónea tendríamos que decir: este es un argumento deductivo, y no, para nada, es un argumento inductivo. Y aquí tenemos otro caso. Todos los estudiantes de este curso son altamente inteligentes. Todos los estudiantes de este curso se encuentran altamente motivados. Por lo tanto, todos los estudiantes de este curso aprobarán con buenas calificaciones. Esta es una inducción y va de lo general a lo general. Entonces, bueno, la idea es que un argumento deductivo puede ir de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, de lo general a lo general, de lo particular a lo particular. O sea, realmente todas las combinaciones son posibles. Y lo mismo pasa para los argumentos inductivos. También hay argumentos inductivos que van de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, de lo general a lo general, o de lo particular a lo particular, ¿no? Entonces, realmente esa distinción, esta concepción errónea realmente no genera sentido, o sea, no. Por eso le ponemos aquí tache, ¿no? Entonces, la idea es, si alguna vez les enseñaron eso, como dijo su compañera, pues borren eso de su mente, ¿no? Eso está equivocado, desapréndanse eso, ¿no? Pues aquí es tache, eso no es así. Entonces, lo que verdaderamente distingue a la inducción de la deducción está aquí, ¿no? Vamos a ver estas definiciones. Y por eso aquí puse palomita, ¿no? Esta es la buena, ¿no? Bueno, un razonamiento deductivo, ¿qué es? Aquel para el cual las premisas dan un fundamento de prueba absoluto, contundente, necesario, sin excepciones posibles a favor de su conclusión. Y un razonamiento inductivo es aquel para el cual las premisas dan un fundamento de prueba no absoluto, no contundente, no necesario, con excepciones posibles a favor de su conclusión. Entonces, si se dan cuenta y comparan las dos definiciones, bueno, aquí uno es como lo opuesto del otro, ¿no? Aquí las premisas dan un fundamento de prueba absoluto, contundente, necesario. Y acá en este caso, las premisas dan un fundamento de prueba, sí dan un fundamento de prueba, pero ese fundamento de prueba no es absoluto, no es contundente, no es necesario, tiene excepciones posibles a favor de la conclusión. Y ahorita más adelante van a entender bien estas definiciones. Bueno, ahorita me regreso acá. Entonces, el punto es que la diferencia entre deducción e inducción podemos entenderla muy fácilmente con esta diagramita o figura, ¿no? Donde lo que tenemos es aquí como una escala, ¿no? Que va desde lo más alto, vamos a decir, aquí estamos hablando de la fuerza de la liga evidencial entre premisas y conclusión. O sea, es como una medida, vamos a pensar que esta es una escala en la que se está midiendo la fuerza de la liga evidencial entre premisas y conclusión.
O sea, qué tan buena evidencia son las premisas de la conclusión o qué tanta sustentación le dan o qué tanto soporte le dan a la conclusión, ¿no? Entonces, supongamos por decir que tenemos, eso ya sí, eso estoy inventando yo, pero suponiendo que tenemos una escala de aquí de 0 y acá es 100, entonces cuando yo digo, bueno, es que si estas premisas son verdaderas, entonces la conclusión se sigue necesariamente, no hay de otras, no hay de otra. Entonces tenemos un argumento deductivo. Estamos en el 100. Cuando estamos aquí hasta arriba, el argumento es deductivo. Es decir, cuando eh, las razones que las premisas dan a favor de la conclusión son contundentes, absolutas, necesarias, sin excepciones posibles. Aquí estamos. Y luego a partir del 100 ya tendríamos 99, 98, así hasta llegar a 0, ¿no? En el caso de tener 0, o sea, que las premisas den 0 sustentación o sean un fundamento de prueba nulo para a favor de la conclusión, bueno, pues ahí no tenemos un argumento, ¿no? Es el ejemplo que les puse hace rato, ¿no? Cuando las premisas no tienen nada que ver con la conclusión, ahí no hay argumento, ¿no? O sea, aquí no tendríamos ningún argumento. Pero aquí en todos estos puntos intermedios podemos hablar de grados. Y entonces aquí ya entra la inducción, o sea, todo lo que no es 100, todo argumento en el que la fuerza de sustentación que dan las premisas a la conclusión no es de 100, sino de 99 para abajo, ya hablaríamos de grados de fuerza inductiva, ¿no? Entonces, la cuestión es que los argumentos deductivos, déjenme regreso ahora sí a esta tabla, donde aquí estoy anotando algunas otras maneras digamos, que se derivan de lo que ya dijimos, de la diferencia que ya señalamos entre inducción y deducción, se derivan también estas otras diferencias, ¿no? Las voy a leer. De los argumentos deductivos se dice que son válidos o inválidos, dependiendo de si las premisas realmente sustentan a la conclusión o no la sustentan. O sea, entonces aquí la cuestión es que en el caso de la deducción es o es válido o es inválido, o todo o nada. O sea, no hay medias tintas, ¿no? Eso es, o es válido o es inválido. En el caso de la inducción, se dice que estos tipos de argumentos son inductivamente fuertes o inductivamente débiles, dependiendo del grado de soporte o sustentación que las premisas dan a la conclusión. Entonces, aquí sí hablamos de grados. Si se dan cuenta, aquí se aceptan grados, ¿no? Y entonces ya podemos hablar de argumentos inductivamente fuertes, digamos que están en el 99, 98, medianamente fuertes, inductivamente, ¿cómo se dirá? Inductivamente, medianamente fuertes, que estarían por el 50, y ya de ahí para abajo tal vez vamos a decir, no, pues ya esos son inductivamente débiles, ¿no? Ahora, otra diferencia entre deducción e inducción es que si un argumento es deductivamente válido, su conclusión no declara nada que no esté ya implícitamente dicho en las premisas. En la inducción, en contraste, si un argumento es inductivo, su conclusión hace declaraciones que van más allá de la información dada en las premisas. A ver, entonces para que no nos hagamos bolas, ya vengo aquí a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un argumento deductivo y un argumento inductivo. Este es un argumento deductivo válido. ¿Por qué es válido? Porque efectivamente las premisas sí dan sustento a la conclusión, o también podemos decir la verdad de las premisas sí sustenta la verdad de la conclusión. Porque, ¿cómo lo vemos? Bueno, simplemente si nosotros pensáramos que es verdad que todos los gorilas son primates y que todos los primates son mamíferos, y luego dijéramos, oye, pero no es cierto que todos los gorilas son mamíferos, dijéramos, eso es falso, eso no es cierto, caeríamos en una contradicción, ¿no? Diríamos, oye, ¿cómo vas a decir que esto es falso y al mismo tiempo me estás diciendo que esto es verdadero y esto es verdadero? Es que no se puede, ¿no? Es que si esto es verdadero y esto es verdadero, esto forzosamente es verdadero. Uh-huh. Entonces, esta es la idea de que, de idea de necesidad lógica, ¿no? Sí, entonces, esta idea de que las premisas aportan un fundamento de prueba contundente, necesario a favor de la conclusión. A ver, Laura, ¿querías preguntar algo? Tengo una duda. Por ejemplo, todos los conocimientos ya válidos y todo lo que ya es conocido y válido,
se puede argumentar por medio de deducciones. Y los conocimientos nuevos se pueden sustentar sobre hechos no conocidos, ¿no? Sobre premisas no conocidas. No sé si me estoy haciendo bolas. Pero lo que quiero decir es como si cuando vamos más a la inducción, se me figura más como a procesos de investigación o de tratar de comprobar cosas nuevas o distintas que no están establecidas todavía. O sea, como que ese tipo de razonamiento se pudiera usar así. Mira, vamos aclarando un poquito porque estrictamente hablando, sí, digamos, por ejemplo, toda la investigación científica siempre implica tanto razonamiento deductivo como inductivo. Siempre están en juego, ¿no? En el razonamiento de un científico o en el razonamiento de cualquier persona, ¿no? Cuando hace una investigación o está intentando solucionar un problema, pues ahí interactúan tanto la deducción como la inducción. Y entonces lo que pasa en la deducción es que tú vas de cierto conocimiento que tú ya posees, como dices tú, que está establecido, que no quiere decir que sea verdadera, absolutamente, ¿cómo diré? Pues es que en la ciencia no hay eh, teorías ni afirmaciones que puedas decir son verdades absolutas, ¿no? Pero bueno, que nosotros aceptamos como verdad hasta el momento, bueno, sí podríamos decir esto es parte de lo que yo doy por verdadero hasta el momento, ¿no? Entonces, esto es parte de mi conocimiento del mundo. Y entonces lo que yo hago es que a través de un proceso de inferencia, hago explícito, saco, digamos, le extraigo de aquí algo que ya está implícitamente dicho aquí y lo hago explícito y lo pongo acá. Entonces yo saco como una consecuencia de lo que yo ya sé, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, yo obtengo un nuevo conocimiento. Esto no me había caído el 20 de que todos los gorilas son mamíferos, ¿no? Pero yo sabía esto y esto. Entonces esto lo aprendí tal vez en la escuela, esto también, pero esto no se me había ocurrido, pero puesto que yo sé estas dos cosas, digamos, hago mi inferencia y digo, pues sí, esas. Pero bueno, si se dan cuenta, esto, repito la idea, eh, lo que está dicho aquí en la conclusión de alguna manera ya está implícitamente dicho en las premisas. Entonces, las premisas, la conclusión, perdón, no va más allá de la información dada en las premisas, o es como hacer explícito algo que ya estaba implícito en tu conocimiento previo. Y ahora, en el caso de la inducción, siempre hay un salto. Si vemos este ejemplo, dice, todos los estudiantes de este curso son altamente inteligentes. Todos los estudiantes de este curso se encuentran altamente motivados. Por lo tanto, todos los estudiantes de este curso aprobarán con buenas calificaciones. Bueno, aquí la cuestión es, si nos enfocamos en el grado de fuerza o el grado de sustentación que dan las premisas a la conclusión, pues, a ver, tomando esta idea de la escala del 0 al 100, pues esto creo que no es 100, ¿verdad? O sea, dada la verdad de las premisas, necesariamente se sigue que todos los estudiantes van a aprobar con buenas calificaciones. Pues no es algo que se siga necesariamente, ¿no? Algo que no, este argumento, digamos, puede haber excepciones donde efectivamente se cumplan las premisas, pero no todos los estudiantes del curso aprueben con buenas calificaciones. Entonces, hay excepciones posibles, ¿no? Que es lo que decía la definición original, ¿no? Esta de que Por ejemplo, esa es una inducción. sí es una inducción. ¿De acuerdo a la definición? Vamos a recordarla. Sí. Es un argumento para el cual las premisas dan un fundamento de prueba no absoluto, no contundente, no necesario, con excepciones posibles a favor de su conclusión, ¿no? Entonces es un poco como que en la deducción no hay pierde, o sea, el salto que das de premisas a conclusión no es riesgoso, no hay pierde, porque siempre lo único que estás haciendo es ir de lo que ya sabes, del conocimiento que ya posees, a explicitar algo que ya estaba ahí implícito en lo que ya sabías. En cambio, en un razonamiento inductivo te arriesgas porque vas a dar un salto de algo que tú sabes a algo que va más allá, algo que dice o que sí, pues una información que va más allá de la información dicha aquí en las premisas, ¿no? Entonces te aventuras a ir más allá. Y entonces en los argumentos inductivos siempre hay un cierto riesgo, ¿no? Y entonces,
llega un momento en que tú dices, bueno, por ejemplo, en el caso de las teorías científicas, a partir de procesos de razonamiento inductivo, llegas a decir, bueno, todos los planetas giran alrededor del Sol, respetando las leyes de Kepler, ¿no? Y entonces esa es una verdad que tú dices, todos la damos por sentada y la podemos ya utilizar en otro argumento y decir, todos los planetas giran alrededor del Sol, respetando las leyes de Kepler. Y otra premisa, y luego, por lo tanto, la Tierra, que es un planeta, gira alrededor del Sol, respetando las leyes de Kepler, ¿no? Sin embargo, en la inducción siempre hay un riesgo. Entonces, nosotros tenemos muchas de nuestras teorías y mucho de nuestro conocimiento del mundo, digamos, está aceptado hasta el momento, mucha gente dice teóricamente comprobado, pero bueno, teóricamente comprobado en ese estricto sentido de tener certeza, no hay absolutamente nada, ¿no? Simplemente existen teorías para las cuales hay mucha evidencia y para las cuales podemos decir que dada la evidencia son altamente probables, pero la certeza absoluta no está garantizada, ¿no? Entonces eso pasa, ustedes ya saben que en la ciencia pues hay teorías que son las teorías en boga, a las que todos los científicos respetan, y luego de repente llega otra teoría rival que dice otra cosa diferente, como pasó, por ejemplo, cuando Darwin propuso la teoría de la evolución o cuando Copérnico o Galileo empezaron a decir que la Tierra no estaba en el centro del sistema solar, ¿no? Entonces viene otra teoría y desbanca, digamos, a la teoría que está en auge dominante, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestras teorías actuales. En realidad no tenemos ninguna garantía de que en el futuro no vaya a haber alguna evidencia nueva que nos muestre que estábamos equivocados en algo, ¿no? Pero bueno, entonces no quiero yo decir, o sea, mi punto es que no quiero decir que la conclusión de un argumento inductivo es verdadera o no es verdadera o sea, no me quiero pronunciar respecto a que sea verdadera o falsa. En este caso tampoco, ¿no? Simplemente me quiero pronunciar respecto a, y ahorita van a entender este punto, respecto a la fuerza de la relación o a la liga evidencial que hay entre premisas y conclusión, ¿no? Entonces, lo que está en juego aquí es esta fuerza, esta conexión entre premisas y conclusión para hacer esta diferencia. Deductivamente válido o inductivo, que todos los argumentos inductivos estarían de aquí hasta acá, hasta que en algún punto, no hay un punto claro, nadie tiene una medida para decir de aquí para acá ya empieza a ser un no argumento, digamos aquí, pero aquí ya tendríamos argumentos inductivamente muy débiles, ¿no? Bueno, ahora me regreso a este cuadro. Espero que ya les haga sentido todo lo que está dicho aquí, ¿no? Si un argumento es deductivamente válido, su conclusión no declara nada que no esté implícito en las premisas. Y acá, si es inductivo, su conclusión no hace declaraciones, su conclusión hace declaraciones que van más allá de la información dada en las premisas. Bueno, y nos faltó esta fila. Un argumento es deductivamente válido si solo sí. Es imposible que su conclusión sea falsa mientras sus premisas son verdaderas. Eso también ahorita lo estábamos diciendo, ¿no? En este caso. O sea, es que si esto es verdad y esto es verdad, esto no puede ser falso porque caeríamos en una contradicción. Entonces, en un argumento como este es imposible tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Uh-huh. Puedes tener todas las combinaciones posibles de argumentos deductivos válidos. O sea, puedes tener premisas falsas, conclusión falsa, premisas falsas, conclusión verdadera. Premisas verdaderas, conclusión verdadera. Lo que no puede existir si este argumento es válido es premisas verdaderas, conclusión falsa, porque eso sería contradictorio, ¿no? Dado que la verdad de la conclusión se sigue necesariamente de la verdad de las premisas. Uh-huh. Bueno, ahora, en contraste en la inducción, podemos decir que un argumento es inductivamente fuerte si solo sí es improbable que su conclusión sea falsa mientras sus premisas son verdaderas. Si se fijan aquí, esta diferencia, ¿no? Aquí dice, sí, solo sí, es imposible que su conclusión sea falsa mientras las premisas son verdaderas. Y acá dice, sí, solo sí, es improbable que su conclusión sea falsa mientras sus premisas son verdaderas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí
vamos a decir, bueno, ¿qué grado de soporte dan las premisas a la conclusión? En realidad este no es un argumento inductivamente muy fuerte, ¿no? En realidad no es un argumento inductivamente muy fuerte, pero vamos a decir, suponiendo que lo fuera, si fuera inductivamente fuerte, entonces no, digamos, eh, dada la verdad de las premisas, tendríamos que decir, es altamente probable que la conclusión es verdadera, ¿no? Pero aquí no vamos a decir que es imposible que la conclusión sea falsa. O aquí también podría, otras maneras de decirlo, aquí tendríamos que decir, es improbable que la conclusión sea falsa, ¿no? Dada la verdad de las premisas, es improbable que esta conclusión sea falsa. Ya que es dada la verdad de las premisas, es imposible que la conclusión sea falsa. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Bueno, parece que Sí, todo va claro hasta aquí, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Bueno, para cada uno de estos argumentos hay que van a determinar ustedes si es deductivo o inductivo. Entonces, bueno, analícenlos, léanlos con calma. Y bueno, conforme vayan llegando a alguna conclusión, el que quiera participar, alce la mano. Empecemos con el 1, ¿no? Las premisas nos dicen, Luis es matemático y es muy inteligente, Laura es matemática y es muy inteligente, Raúl es matemático y es muy inteligente. Conclusión, todos los matemáticos son muy inteligentes. Pues a lo que se tienen que enfocar ustedes es en la conexión, en la liga, en la fuerza de la liga evidencial entre premisas y conclusión, en el grado de soporte. Acuérdense, si el soporte es total, digamos que sería 100, es deducción. Si no es 100, 99 para abajo, es inducción. La ¿Alguien ya primera es tiene idea? inducción. Yo creo que la primera es inducción porque con eso no estás diciendo que todos, nada más estás mencionando a 3 personas. Sí, o sea que realmente la evidencia es como muy pobre para sustentar esto, ¿no? Entonces vas a decir, las premisas aquí sí dan un cierto grado de sustentación a la conclusión, pero tantito, ¿no? En realidad no es de 100%, ¿no? A Sí, no ver, estás vamos. hablando de todos más que de 3. Ok, sí. Bueno, ahora el 2. Todas las truchas son mamíferos, todos los mamíferos tienen alas, por lo tanto, todas las truchas tienen alas. ¿Alguien Yo digo quiere que opinar? es deductivo porque se basa en las 2 premisas, pero es falso porque la primera premisa es falsa. Bueno, las A premisas ver, son falsas las 2. ¿Alguien más quiere opinar? O sea, las premisas son falsas, pero es una deducción porque sí está basada en las 2 premisas. Bueno, Laura dice que es deducción. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Están todos de acuerdo? A ver, Arturo. sí, también opino que es deducción, pero este, bueno, que es falsa a final de cuentas. Ok. Bueno, ¿ya nadie más? ¿Todos están de acuerdo con eso? Bueno, este argumento lo puse así a propósito para hacer una distinción entre lo que es la verdad o la falsedad de las premisas y la validez o invalidez del argumento, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y que muchas veces las personas confunden, ¿no? Y dicen, bueno, muchos estudiantes tienden a pensar que este argumento es inducción, ¿no? ¿Y por qué dicen que es inductivo? Porque dicen es que todo eso es falso, ¿no? Pero la pregunta aquí no sería si las premisas son verdaderas o falsas, ni si la conclusión es verdadera o falsa, sino la pregunta tiene que ver con la fuerza de la relación de sustentación o de la liga evidencial entre premisas y conclusión. Entonces, en esto sí tiene razón su compañera Laura, que dice que sí tiene que ver la conclusión con las premisas, ¿no? Y bueno, entonces aquí la cuestión es que
esto ya sabemos que es falso, pero suponiendo que fuera verdadero, o sea, si nosotros supusiéramos que es verdadero, si esto fuera verdadero, esto necesariamente tendría que ser verdadero. O sea, si se dan cuenta, sería imposible que dijéramos, esto es verdadero y esto es falso. Eso sería imposible porque caeríamos en una contradicción. Entonces, este es un argumento deductivo. Entonces se dan cuenta que no es lo mismo verdad que validez, ¿no? La verdad tiene que ver con cómo es el mundo, o sea, para determinar que una oración es verdadera o falsa, para hacer eso tenemos que ir a checar cómo es el mundo, ¿no? Es una cuestión empírica, hay que ir a ver cómo es el mundo. Pero para decir que un argumento es válido o es inválido, no tenemos que ir a ver cómo es el mundo. Lo que tenemos que ver es qué relaciones hay entre las premisas y la conclusión. Ok. A ver, el número 3, ¿alguien más? La premisa dice, bueno, las premisas, todos los filósofos son calvos. Juan es filósofo. Entonces, igualmente no tienen que decir, ay, no es cierto que todos los filósofos son calvos, ¿no? Sino checar qué relación hay entre premisas y conclusión en términos de sustentación. A ver, Luis. Yo creo que es deducción. Exacto. Sí, es una deducción, porque otra vez el grado de sustentación que las premisas dan a la conclusión es del 100%. Otra manera de decirlo, es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Otra manera de decirlo es, la información dada en la conclusión no dice nada que no esté ya implícitamente dicho en las premisas, ¿no? A ver, nos vamos al último. El oro es un metal y se dilata con el calor, la plata es un metal y se dilata con el calor, el bronce es un metal y se dilata con el calor. Y bueno, aquí ya puse X4, X5, X6 para cualesquiera metales. Y se dilatan con el calor. Conclusión, todos los metales se dilatan con el calor. ¿Sería inducción o deducción? Esa es una inducción. Es Es una una- inducción porque no se puede sustentar 100% con las premisas. Porque el que estén Exacto. mencionando muchos metales que se dilatan con calor no quiere decir que todos. Sí. Entonces, bueno, este Es es una un inducción y argumento puede ser verdadero. que también lo puse aquí a propósito porque, bueno, muchos estudiantes tienden a pensar que puesto que la conclusión es verdadera y es algo que todo el mundo hace, no sé, este, entonces este debe ser una deducción, ¿no? Que la evidencia sí es contundente a favor de esta conclusión. Pero en realidad, este, las premisas no dan un fundamento de prueba contundente a favor de la conclusión. ¿Por qué? Porque hay siempre la posibilidad de que, por ejemplo, algún día viajando a otro planeta, se descubriera un metal no conocido en la Tierra, un elemento químico, fuera un metal y que no se dilatara con el calor, ¿no? Entonces, digamos, mientras tú ya no hayas sometido a prueba, así de calentar y luego ver si se dilata o no, mientras no hayas sometido a prueba todos los metales del universo, entonces no tienes evidencia contundente, ¿no? Y nunca lo vas a poder hacer en realidad, vas a someter a todos los metales del universo. Por lo tanto, todos los metales se dilatan con el calor. Lo que podemos decir es que es eh, altamente probable que sea verdadero, dada la verdad de las premisas, ¿no? Altamente probable. Y podríamos decir que este es un argumento inductivamente fuerte, pero no es deducción. Ujú. Bueno, pues aquí ya nada más les estoy poniendo ya las etiquetas. ¿No les quedó ninguna duda de por qué son inducción o deducción cada uno de estos? No, a mí no. No. No, Ok, tampoco. ok, qué bueno. Bueno, ahora ya nada más, casi terminamos. Vamos a ver que, bueno, hablando de razonamiento deductivo, pues el razonamiento deductivo no tiene como subtipos, ¿no? Es razonamiento deductivo, ¿no? O sea, en el caso del razonamiento inductivo sí se hacen distinciones. Yo aquí puse 3 tipos de razonamiento inductivo, tal vez puedan pensarse en más, ¿no? Pero yo puse aquí 3 tipos de razonamiento inductivo, ¿no?
que es el razonamiento analógico, el razonamiento probabilístico y el razonamiento causal, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es un razonamiento analógico? Bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo de la estructura que tienen los razonamientos analógicos, ¿no? Y bueno, entonces dice que en una inferencia, una inferencia analógica siempre parte de la similitud entre dos o más cosas en uno o más respectos para concluir la similitud de esas cosas en algún otro respecto, ¿no? Entonces, yo tengo dos cosas que veo que se parecen en una característica y luego veo que se parecen en otra característica y luego hay una tercera característica que solo veo en uno y yo infiero que el otro también debe poseerla, aunque no la vea, porque bueno, ya se parecen en dos cosas, entonces probablemente se parecerán en una tercera porque se parecen, ¿no? Aquí lo ven en este ejemplo, ¿no? A, B y C tienen los atributos P y Q, ¿no? O sea, tres objetos A, B y C tienen estas características, P y Q. Y luego tenemos otro objeto D que también tiene los mismos atributos P y Q. En ese sentido, D se parece a A, B y a C, ¿no? Son semejantes, tienen los mismos atributos. Y luego, sabemos también que A, B y C tienen el atributo R. Pero, yo nunca he visto realmente si D tiene el atributo R o no, pero lo infiero. Hago esa inferencia y digo, D tiene el atributo R. ¿Por qué? Pues porque D se parece a B y C y comparten al menos en el caso de P y Q, pues ambas comparten los mismos atributos, ¿no? Ambas no, digo, las tres son A, B y C. Entonces, sí se entiende la idea, ¿no? Esta idea de que se parte de la similitud entre dos o más cosas para concluir que la similitud de esas dos cosas en algún otro respecto, ¿no? Del, que no tenemos, del que no tenemos evidencia, pero hacemos esa inferencia, ¿no? Bueno, eso es un razonamiento analógico. Razonamiento probabilístico parte de premisas en que se establece la probabilidad de un cierto resultado, de alcanzar la conclusión relativa a la probabilidad de un cierto resultado. Sí, bueno, aquí la cuestión de probabilidades, esencialmente, lo que ustedes conocen si llevaron teoría de la probabilidad en matemáticas, sí se han llevado en la secundaria y en la prepa, pues hablamos de la probabilidad de que un cierto evento ocurra eh, en términos, digamos, de su frecuencia dentro de una clase de referencia, lo que sería la noción de probabilidad estadística, ¿no? Aunque también aquí luego a veces entran otros sentidos de probabilidad que llamamos probabilidad subjetiva, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que Juanito, cuyas huellas fueron encontradas en la escena del crimen, sea el asesino. Bueno, esa no es una probabilidad matemática o estadística, eso es lo que se llama probabilidad subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con qué tanto crees tú que, dada esa evidencia, es el asesino. Entonces, si hablas de probabilidad entendida como grados de creencia, se le conoce como probabilidad subjetiva, ¿no? Entonces, aquí entrarían estos dos tipos de probabilidad. Estadística, que se conoce también como una probabilidad objetiva, y la otra que es probabilidad subjetiva. Bueno, y en el caso del razonamiento causal, consiste en inferir causas a partir de los efectos o a la inversa, predecir los efectos dadas las causas. Entonces aquí ya nada más para terminar, estoy poniendo unos ejemplos de los distintos tipos de argumentos, ¿no? Aquí que dice, Laura estudió en la UNAM y es una excelente profesionista, María estudió en la UNAM, así que María también debe ser una excelente profesionista. ¿Qué les parece que sería a ustedes? Todos son inductivos, ¿eh? Todos son argumentos inductivos, nada más sería un argumento inductivo probabilístico, un argumento razonamiento por analogía o causal. Por analogía, ¿no? Por analogía. Entonces estoy partiendo de la semejanza en una característica, a inferir que deben ser semejantes en otra característica. Ok. Ahora, otro. Es altamente probable que este motor defectuoso haya sido ensamblado en la línea de producción B, pues en la compañía hay solo 2 líneas de producción. En la línea A, 90% del personal está capacitado, mientras que en la línea B, solo el 20% del personal está capacitado. ¿Qué tipo de inducción sería? O razonamiento, también se lo quieren ver así. Causal, probabilística o analogía.
¿Sería probabilístico? Probabilístico. Ok, Arturo. A ver, ahora la señora Smith tiene un miedo irracional a las arañas. Cuando llega a ver una, se muestra inmediatamente ansiosa y fuera de sí. En muchas ocasiones, pesadillas relacionadas con arañas estropean sus noches. Los psicólogos consideran que una vivencia sumamente traumática en la infancia puede estar detrás de muchos miedos irracionales o fobias. Por lo tanto, es factible suponer que la señora Smith debió vivir una experiencia traumática en su infancia. ¿Cómo ven? ¿Causal, probabilístico o por analogía? ¿No es causal? Sí, Luis, es causal. Estamos partiendo como de ciertos efectos a inferir las causas, ¿no? Y oyendo de ciertos efectos a inferir sus causas. Y este último a mí me gustó mucho, es una cita de Newton, pero me gusta mucho porque como que muestra también cómo se da el razonamiento inductivo en un ámbito ya científico, ¿no? Los otros son ejemplos más triviales, ¿no? Este es un ejemplo más interesante. Dice, de los movimientos de los proyectiles se comprende que los planetas pueden ser retenidos en órbitas ciertas mediante fuerzas centrípetas. Una piedra lanzada sometida a la acción de la gravedad se desvía de la trayectoria rectilínea y describiendo una curva en el aire cae al fin al suelo. Si se lanzase con mayor velocidad, llegará más lejos. Aumentando la velocidad, podría lograrse que describiera un arco de 1 milla, 2, 5, 100.000 y por fin, al ir más allá de los límites de la Tierra, que no cayese ya en el suelo. Entonces, ¿cómo les parece? Que si lo quieren releer o analizar. Si me fijan, está haciendo una comparación, ¿no? Entre los movimientos de los planetas y los movimientos de los proyectiles, ¿no? Observando el Es movimiento de analógico, ¿no? los... Exacto, es un argumento analógico. O sea, él viendo los movimientos de los proyectiles y que dependiendo de su velocidad, corren en línea recta y luego dice, él se curvan y caen. Dice, bueno, a mayor velocidad, más distancia, pero siempre se curvan y caen. Y caen, bueno, él piensa que los planetas posiblemente también son una especie de proyectiles lanzados que en algún momento se curvan y caen, ¿no? Que sería la gravedad, ¿no? Digamos, ya pensar en que hay una fuerza gravitatoria, ¿no? Pero partiendo, digamos, de la observación de los proyectiles. Entonces se me hace interesante este argumento. Y bueno, con eso terminamos. Aquí les dejo las referencias bibliográficas, si les llega a interesar más el tema. Y bueno, eso sería todo por esta sesión. Si no tienen nada más que preguntar, pues ya me despido de ustedes y pues muchas gracias Muchas por gracias, asistir. Gracias, maestras. Magna. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias, estuvo muy, muy claro. Gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues gracias a ustedes y bueno, cualquier duda o cosa, seguimos en contacto. Hasta luego. Buenas noches.